Muy buenas tardes, mis queridos amigos oyentes, mis queridos amigos televidentes. Bienvenidos a Bitácora, como siempre, pues llevándoles información interesante del mundo industrial. Vamos a ver primero que nada la agenda, porque tengo algunos comentarios que hacer respecto de la economía del país, pero vamos a ver la agenda. Entrevista con el exdirector de Sidor, Pedro Acuña, que ya está con nosotros. Precios de commodity, mercados internacionales de petróleo y precios petroleros. Y innovación tecnológica, en donde vamos a estar hablando de los problemas que estamos teniendo con la telefonía celular. De eso va a ser en el último segmento del programa de hoy. Pero ya está con nosotros Pedro Acuña. Bienvenido, Pedro. Mucho gusto. Muy buenas tardes. Me contenta mucho que estés con nosotros. Tienes tiempo ya en Guayana, 40 años, ¿no? 40 años cumplí ahora en agosto. Te viniste de allá de Carabobo. Yo me gradué, 21 años de edad tenía en la Universidad de Carabobo de ingeniero mecánico. E inmediatamente hicieron la prueba allá y me vine para Guayana. Sidor hizo la prueba allá. Ajá, hicimos prueba previo a la tesis de grado. Antes de graduarte. O sea que antes de graduarte ya tú estabas anotado. Yo entré como ingeniero entrenante a Guayana, como ingeniero entrenante, hice carreras en Sidor. Tuve la gran oportunidad de ese contingente de venezolanos que pudimos ver crecer esa empresa de 1.200.000 toneladas, que era su producción bajo la tecnología Cyber Martin, la vimos 3.600.000 de producción adicional, o sea, la llevamos a 4.800.000. Y después 4 millones y pico con... Pero es que y eso es interesante que los venezolanos sepamos que en un lapso de apenas 3 años y medio desde la concepción del proyecto hasta lograr que el doble de la capacidad instalada que tenía Sidor, el doble. Un milagro. ¿Ah? Parece un milagro. Parece un milagro. Por encima de la capacidad instalada. Claro, pasamos de 1.200.000 a 3.600.000 toneladas adicionales, o sea, 1.200.000 de acería de palanquilla y 1.400.000 toneladas más de acería de planchones. O sea, multiplicamos... Y era gerencia venezolana, ¿no eran los argentinos? Era gerencia venezolana, y es interesante eso porque previo al proceso de privatización, estoy hablando en el año 1996, Sidor logró producir 3.100.000 toneladas a diciembre del 96, tener ganancias de $100 millones, aportarle a la Corporación Venezolana de Guayana como un aporte corporativo de $25 millones y habíamos logrado el 86% de la capacidad instalada, o sea, logrado la capacidad instalada, claro, habíamos logrado la capacidad instalada era 3.600.000 y estábamos produciendo 3.100.000, nos ubicamos en 86%. En ese momento nosotros estábamos exportando más del 50% de la capacidad producida. Y el resto abastecía el mercado nacional. Vamos a hablar después de ahora, pero yo digo, Pedro, en ese momento el accionista permitía que Sidor hiciera inversiones, con recursos propios además. Estoy hablando, cuando te hablé hasta el año 96, ¿verdad? Entonces en el año 97 que se lleva a cabo el proceso ya de privatización, y donde Sidor entra en ser administrada por Ternium y con capital mixto, porque es una empresa donde el Estado venezolano 20%, nosotros 20%, 40%, así cerramos al final. Bueno, esa empresa logró aumentar su capacidad instalada de esos 3.600.000 a una capacidad instalada de acero líquido de 5.200.000 toneladas, capacidad instalada. Ahora, capacidad de producción, logramos cerrar en 4.300.000 toneladas en el año 2007. El año previo a la... El año 2007, pero no es solo eso, sino que logramos distribuir como dividendo a los accionistas. Y cuando digo los accionistas estoy hablando de Ternium por ser propietario del 60%. Estoy hablando de los accionistas venezolanos, los trabajadores, los accionistas. Ustedes recibieron su beneficio. Bueno, por eso 704 millones de dólares se distribuyeron entre todos nosotros. Y en esos últimos 4 años, del 2004 hasta el 2007, recibimos 2.500 millones de dólares. Estoy hablando de todos los socios. Todos los socios. La Corporación Venezolana de Guayana recibió el 40% de esos 2.500, más el pago que nosotros hicimos por nuestras acciones, porque la pagamos con los dividendos que y los impuestos al país y toda la... O sea, y esa empresa en el 2007, con esos 4.300.000 toneladas, se le era fácil llegar a los 5 millones. Iba hacia allá. Es más, su planificación para el año 2008 era llegar a los 5 millones de toneladas. Y lo podíamos hacer, porque los problemas fundamentales eran de mezcla, de producto de reducción directa, y ya teníamos la modificación de HL2 a HL3 en proceso, ya teníamos toda la parte... Y había pellas y había
Los problemas que había con Pella habían mejorado, pero además estábamos en proceso de que el Estado venezolano llevara a cabo la planta de concentración de mineral de hierro que nos iba a permitir mejorar la calidad de la pella y aumentar nuestra capacidad de producción. Esa planta era la que se estaba construyendo en Ciudad Piedra. Esa es la planta que nunca se ha construido y que hay equipos ahí en estado a la intemperie. Era para llevar minerales pobres a 60%, a 70%. Eso es sumamente importante. Eso es lo de la cadena minero-ferrosiderúrgica nuestra, va a depender de esa planta de concentración. Hoy, la gran cantidad, ya tenemos muy poco mineral de hierro de alto tenor, de más de 65% ya no tenemos. Ahora para los finos eso. Los pinos de alta concentración, con bajo sílice, con bajo azufre y con alto porcentaje de hierro. Son productos premium, lomito pues. Lomito. Hoy tú tienes lo que hacía antes con un payloader, que con una pala lograba sacar una proporción volumétrica similar a lo de la pala para el 65. Hoy tienes que meterle 5 paladas porque es que el nivel para lo mismo que para el nivel de producción de volumen. Eso es fundamental. Eso está afectando a Sidor definitivamente. Ese mineral de hierro pobre no es bueno. Sí, está afectando a Sidor, pero es que Sidor es una cadena compleja, integral, ¿verdad? Recibe el mineral de hierro y lo transforma en pella. Que pella es una materia prima, porque pella no es sino la aglomeración en forma de bolita, un mineral más concentrado. Quitarle un poquito de sílice, no, ni siquiera, quitarle un poquito de sílice y aglomerarlo. Sidor tiene un problema porque sus plantas de pella, una está fuera de servicio, ya tiene más de 5 años fuera de servicio, y la otra planta que la van a reactivar y la otra está bajo estándar, o sea, trabajando fuera de condiciones, en toda su línea. Cuando digo yo la molienda, estoy hablando los hornos, estoy hablando los carritos, estoy hablando todo el proceso está en grave situación, más su área de servicio. Si no tenemos producción de pella, difícil es que podamos lograr la producción de HRD que se requiere para producir acero. Claro. Y hoy Sidor está limitada, nada más por efecto del mineral de hierro y por la condición de su planta de pella, está limitada a no producir más de 300.000 toneladas al año. Haga lo que haga, lo que va a pasar. Porque su capacidad instalada no da para más. Eso estoy hablando en las mejores condiciones. Eso es lo que llaman, digamos, aguas arriba. O sea, si tú estás limitado con el mineral de hierro, tú no puedes hacer nada. Claro. Ni que inviertas en la planta. Ahora, tienes mineral de hierro para procesar, pero tampoco tienes cómo procesarlo. Porque ciertamente el que el mineral de hierro esté contaminado, ciertas contaminaciones, y de punto de vista tiene mucho sílice y tiene bajo nivel de concentración, pero también es cierto que no tienes la planta de pella para tratarlo. La otra planta de pella es la planta que se debe haber construido en Ferrominera, que no se termina de construir y se ha gastado muchísimo dinero. Es una limitante para Sidor. Importante. Ahora, Vamos a ir a una pausa, pero vamos a volver al tema de las pellas porque es fundamental, no solamente para ellos, sino para las plantas de briqueta. Vamos a una pausa y enseguida retornamos para continuar hablando de Sidor con Pedro Acuña. Ya vuelvo. Continuamos en esta conversación interesante sobre Sidor con Pedro Acuña, fue miembro de la Junta Directiva, del director. Bueno, Pedro, el tema de la pella es un tema estructural definitivamente. Si no se resuelve eso, Sidor no va a poder aumentar la producción. Y estamos hablando entonces, tú me estás diciendo que Sidor está produciendo menos ahora en un año de lo que producía en un mes antes. Eso es correcto. Si su mejor proyección este año, su mejor proyección estará llegando a 250.000 toneladas en la mejor. Yo estoy hablando, ya estamos en el mes de octubre. Sí, bueno, ya estoy hablando de 2 veces. Sí. Y en un mes antes tú llegaste a producir, y el Sidor llegó a producir. Marzo del 2006, Sidor produjo 430.000 toneladas de acero, producto de acero. El doble en un mes de lo que está produciendo en un año, prácticamente. Eso es correcto. Qué triste, ¿no? Eso es casi que yo tengo que decirlo con dolor. Sidor dejó de ser siderúrgica hace mucho tiempo como siderúrgica, porque Sidor se ha dedicado fundamentalmente a la transformación de materia prima. O sea, lo primero que hace una empresa en la cadena minero-ferrosiderúrgica es la explotación del mineral de hierro crudo y luego darle un valor agregado. El otro valor agregado es aglomerarlo, que eso es lo que hace la pella.
que incluso la pella se considera materia prima y es por eso que está establecido en la ley que solo Ferrominera es la que puede hacer ventas de mineral de hierro, porque eso es considerado mineral de hierro. Todavía. Porque eso no tiene mayor valor, Sí. eso ni valor de concentración de mineral, sino que tiene un poquito menos de sílice. Luego viene ir a lo que sería el proceso de hierro de reducción directa, que sería, o la briquetería, pues, que es darle un valor agregado porque le subimos su mineral de hierro, lo subimos hasta 80, 85%, hasta 90% se puede estar subiendo para la briqueta de exportación. Ese valor agregado está limitado si tú no eres capaz de tener la cantidad de pella suficiente. Bueno, aquí hay un proceso que es el que llaman FIGME de Orinoco Iron, que trabaja con polvillo, mineral de hierro en polvo, y directamente lo compacta y produce briqueta, que es un proceso Es el único que no requiere proceso que hay pella. directo. Lo demás requieren Pella. requieren pella y requieren entonces. Ahora, Si no tenemos pella en Guayana, porque las briqueteras también están en problemas, no solamente Sidor. O sea, las briqueteras... claro, es una cadena. Es una cadena. Ahora, uno dice lo siguiente, en Venezuela tenemos una planta que es Sizuca, que es la siderúrgica del Zulia, que es próspera, que está produciendo, que usa para producir acero, por supuesto, chatarra, porque allá no puedes manejar mineral de hierro. Claro, no es rentable. Y te produce cabilla, tiene un laminador de cabilla. Y Sizuca es una empresa que hace 7 años estaba en 20.000 toneladas su capacidad de producción y hoy está en más de 120.000 toneladas de capacidad de producción. La gerencia de un venezolano sidorista que era gerente de la serie de planchones, se llama, tengo que nombrarlo, Claro. José Padillas. Ah, bueno, imagínate tú. Bueno, y ahí la tienen, 120.000 toneladas de una empresa próspera. O sea, a pesar de... Pero es privada. Y es privada. Brasileña. Pero la está gerenciando venezolano y operada con jóvenes venezolanos y trabajadores venezolanos, pero tú ves la cantidad que requieren para producir las 120 Tiene toda la materia prima de pero además, chatarra ¿qué quiere decir? necesita. No se produce una sola tonelada generando contaminación en la chimenea. No se puede, él para la planta se para automáticamente si hay una contaminación ambiental. O sea, a esto te quiero decir, cuando uno comienza a ver Sidor, yo estoy de acuerdo en un análisis que hicimos un grupo de ingenieros expertos en áreas específicas de Sidor, en diferentes áreas, tanto en pella como en reducción directa, como en acería, en colada continua y en laminación. Llegamos a la conclusión, al final, pues ese análisis hicimos en el 2016, con la memoria y cuenta que presentó el ministro Pérez Abad, Sí. hasta el 2005. Con esa memoria y cuenta hicimos un análisis y presentamos una propuesta y la cuantificamos. En esa propuesta estaba el inicio es poner a las plantas de pella a producir al máximo. Eso quiere decir que la planta de pella que tenemos ahorita, la planta línea A, que está destruida, parada, hay que poner en servicio. ¿Cuánto la necesita? ¿Tú hiciste el cálculo? Sí, se hizo en el cálculo. Nosotros ya en ese momento hablábamos, nada más Para recuperar la la planta B y montar la planta de A en servicio, estábamos hablando de 1.500.000 millones de dólares. Estábamos hablando de Solamente en esa área de pella, En esa sin, área de sin pella. hablar de la planta, sin hablar de las acerías. Sin hablar de lo demás, porque es que la planta está destruida a nivel de molienda, a nivel de horno, a nivel de aglomeración, y luego meterle la mano a las plantas de reducción directa, que también de los 4 módulos solo tenemos uno operativo y los demás están trabajando fuera. Yo quería plantearte eso, Pedro, porque en estos días, que tú debes haberlo visto, el ministro Juan Arias dijo que la inversión para Sidor estaba tratando de lograrla, tratando de conseguir 1.500 millones de dólares. En las condiciones actuales de Venezuela no hay 1.500 millones de dólares, porque por ahí hice un resumen en el programa anterior de lo que tenemos que pagar ahorita, en octubre, noviembre y diciembre. Pero 1.500 millones de dólares me temo que no van a ser suficientes. No, podría mejorar la línea A, poner en servicio la línea A de planta de pella y quizás meterle la manito a los módulos y mejorar un poquito la situación grave que tiene la línea B de la planta de pella. Pero es que, y eso sería lo primero que tenemos que hacer, darle un valor agregado, que por cierto, Sidor últimamente lo que está produciendo es pella y con esa exportación de pella es que está logrando los bolívares necesarios para pagar su nómina. Para pagar la nómina. Bueno, parcialmente, porque ahorita para pagar las utilidades hay que recurrir al gobierno nacional. Sidor no tiene recursos para pagar las utilidades. Sí, pero es que está produciendo, tampoco es que casi no está produciendo, Bueno, ni siquiera... menos de 200.000 toneladas. Fíjate, ahorita el mundo, 200.000 toneladas que está vendiendo en Venezuela o está exportando.
Que no, esas 200.000 toneladas de acero, ya de acero líquido que estamos hablando, que podría llegar al final de año, sí, ahí hay productos planos, hay algo de cabilla que produjeron, muy poco, eso fundamentalmente, productos Pero planos. eso es por el mercado nacional. No, ellos parece que han sacado algo de planchones y sacaron a la exportación. Yo no lo puedo asegurar porque yo últimamente no puedo ver los estados financieros de Sidor ni las cuentas, ¿no? No la veo, hasta el año 2006 la logré ver, hasta el año 2005. Y de ahí tuve problemas. Ahora, la industria mundial del acero, con unos chinos, que el año pasado los chinos produjeron 1.200 millones de toneladas. Por eso están vendiendo acero barato. Casi más, un poquitico más del 50% del consumo mundial. Solamente China. Y está inundando el mercado con bajo precio. Hasta el año pasado fue así, pero sin embargo, y China está con una tecnología interesante en la producción de acero, es la tecnología alemana. China te está produciendo ahorita con hornos de arco eléctrico, pero de alta potencia en sus transformadores, y te está produciendo 300 toneladas por hora, de colada a colada 300 toneladas. Por hora en cada horno, es una barbaridad. Nosotros nos tenemos que tirar 2 horas, bueno, nosotros llegamos a mejorar los números, llegábamos a 69 minutos, llegamos una vez aquí. Pero estos dan 3 por hora. Y además con una colada, con un cucharón que te mete 300 toneladas, una sola vez, una sola colada. Por eso será que los chinos, porque yo he estado quejándome aquí en el programa, por cierto, en estos días, de que mientras en Estados Unidos y en Europa la tonelada estaba en 600, 650 dólares, los chinos estaban vendiendo a 300 y pico. Claro, y los chinos no tienen minas de hierro. Bueno, es australiano, africano, brasileño o venezolano. Porque también. Vamos a una pausa en Bitácora y volvemos para continuar conversando con Pedro Acuña acerca de la industria siderúrgica y particularmente Sidor. Ya vuelvo. Continuamos conversando con Pedro Acuña acerca de Sidor. Estábamos analizando el tema de las pellas y yo lamento, siempre me quejo de que todavía estemos exportando mineral de hierro, que ya deberíamos haberlo suspendido porque tenemos una briquetera que tiene una capacidad de 7,5 millones de toneladas. Es una lástima, ¿no? Sí, aquí han ocurrido cosas muy extrañas. Aquí llegamos hasta importar pellas para poder cubrir los requerimientos de empresas briqueteras. Porque es impresionante. O sea, ahora, Cheo, yo quiero dejarle yo estoy obligado, primero porque somos ingenieros, segundo porque amamos al proceso siderúrgico, porque nos enamoramos de esta empresa y esta zona. Tercero porque conocemos las potencialidades de Guayana. Este triángulo es impresionante, todas las ventajas que tiene, sigue teniéndolas. Único en el mundo. Único en el mundo. Sigue teniéndolas, ahí están. Sabemos que hay unas limitaciones, tenemos un problema a nivel de mineral, tenemos problemas a nivel de gas natural. Fuimos los que creamos el gasducto Anaco-Puerto Ordaz, ¿verdad? Bajo el río, bajo el lecho, para traer y lograr el mayor consumo. No está trayendo mucho, pero... No está trayendo mucho, tenemos un problema con la empresa petrolera, porque es hay una esperanza, pero déjame que te diga, hay una esperanza porque acaba de ser suscrito un convenio de PDVSA con la Shell, que es especialista en gas, para aprovechar el gas que se está quemando en Oriente, que tú vuelas sobre el Oriente venezolano y da dolor, que mientras aquí nos falta gas, están quemando porque no hay manera de capturarlo. Ahora Shell tiene un convenio con PDVSA para recuperar el gas y probablemente de allí nosotros mejoremos un poco, porque las briqueteras sin gas no pueden. Sí, pero tenemos las posibilidades. Tenemos la posibilidad de mejorar nuestra calidad de mineral de hierro. Tenemos la planta de concentración que debemos llevar a cabo. Tenemos la posibilidad de que las plantas de pella que están ahorita levantarlas y de darle esos módulos midres que tiene Sidor, ponerlos en servicio. Hay que hacerle un trabajo porque tenemos un problema de catalizadores, tenemos un problema de reactores. Hay que hacer una inversión. Pero podemos irle dando valor agregado. Y sí tenemos problemas con el gas, pero hay un gasducto que nos suministra la necesidad que pueda tener los módulos midres de Sidor. Y vamos poco a poco y podemos ir levantándonos para tener la posibilidad de algún día volver a reabastecer los requerimientos del mercado nacional. Ahora, Por lo menos.
los requerimientos del mercado nacional, que se ubicaban en unas 200.000 toneladas al año de productos de Sidor, porque había otros aceros especiales que nosotros no producíamos. No, bueno, ni lo vamos a poder producir por ahora, pero vamos a limitarnos a lo que se puede. Podemos hacerlo. Y yo sí creo, tenemos un plan, ese es un plan que es que tenemos para hacerlo, o sea, tenemos la gente para hacerlo, se necesita capital. Ahora, para que haya quien quiera invertir en Venezuela y para que quiera invertir en Guayana, hay bastante ventajas comparativas que tiene la zona. Ahora, lo otro es tener seguridad jurídica, lo otro es tener un sistema. Y los precios, porque es una camisa de fuerza. Ahora, tenemos un gas y tenemos una energía eléctrica. Ahorita tenemos energía eléctrica ociosa. Fíjate esto, en Guri tenemos energía ociosa. ¿Por qué? Porque de los 7.000 megavatios que tenemos ahí disponibles, solo podemos transportar máximo 4.000 megavatios al través por la línea de transmisión. Es lo que está limitado. Por la línea de transmisión. Y no estamos consumiendo energía en Guayana. Las empresas electrointensivas, llamemos la siderúrgica y llamemos la línea, tienen bajo consumo. Entonces ahora tenemos electricidad, pero no tenemos algo de electricidad. Sin eso no es que no quiero decir que no requeramos tocometal, pero es que el consumo es tan bajo en Guayana que hay un excedente que podemos disfrutar. Que tenemos que usarlo en Guayana porque no se puede transportar. Eso es correcto, porque el sistema interconectado... Yo quiero, antes de terminar la conversación, que ha sido muy interesante y muy aleccionadora, sobre todo muy ilustrativa, el tema de los precios. Yo siempre me quejo de que Sidor no puede seguir subsidiando el acero, porque no lo está subsidiando el Estado, lo está subsidiando el Sidor. Entonces yo digo, si tú subsidias, por orden mía, que soy el accionista, yo tendría que retribuirte el diferencial, ¿verdad? Porque yo te estoy exigiendo que vendas a un precio preferencial. Bueno, pero entonces yo te pago el subsidio, porque Sidor no tiene recursos y pudiera tener un poquito mejor situación. Es un tema interesante, porque cuando tú vas a la ferretería, el acero lo está pagando a precio internacional. Pero Sidor no lo recibe. Pero Sidor, en su facturación, Sidor vende en su facturación, y esto quiero aclarar lo que es de un tema que yo trataba en Junta Directiva. ¿Cómo es esto? La facturación es una cuestión de cómo recibe Sidor al precio que está en Gaceta Oficial. ¿Y en dónde se queda la otra tajada? Porque la otra tajada... Porque nosotros en ferretería compramos un precio y el ferretero dice, no señores, que yo estoy pagando este precio. Yo me tomé el trabajo de ver cuánto está el precio. No voy a decir la empresa. Pero bueno, estamos hablando de que una tonelada de plancha de 6 milímetros cuesta 8 millones de bolívares. ¿Cuánto es eso en dólares? Eso es una locura. O sea, y los precios cuando menos, una tonelada con los bajos precios que tienen más de $500 por tonelada ahorita. En el mercado mundial, pues estoy hablando que si hiciera un tú tienes que vender 200 europea, tú tienes que vender $200 porque te los manden y quién te paga el diferencial. Pero tú dijiste algo importante. Una parte está quedando ese diferencial porque no somos los venezolanos los que estamos disfrutando del diferencial. Y los estados financieros están registrando eso. Es más, Sidor tiene ahorita un patrimonio que es, los valores de los pasivos de Sidor triplican a los activos. O sea, imagínate una empresa no quebrada, es que su patrimonio súper quebrado, o sea que debía estar liquidada desde el punto de vista... Pero tiene tiempo quebrada técnicamente. Ya viene de lo que los estados financieros presentados por la memoria y cuenta del ministerio, ya uno la ve desde el 2003 así, empresa que debía haber sido liquidada porque había perdido más de 2 No, si no fuera del Estado tendría que estar liquidada. Ajá, pero es que además Sidor no es una empresa siderúrgica en este momento, no es, porque ¿cuánto es el acero que está produciendo? No es una empresa siderúrgica. Porque empresa siderúrgica tiene que producir acero. Sí, o sea, el negocio es producir acero. No. Ajá, y entonces no está produciendo y pega muy poco. O sea, no es ni siquiera una empresa procesadora de materia prima, porque no está muy poca reducción directa. Realmente está produciendo. Entonces, ¿qué es Sidor? Para Sidor pagar es un espacio. Realmente da para pagar la nómina. Porque a ellos se les está permitiendo a quienes administran Sidor vender acero a precios internacionales y parte de esos dólares 80% pueden no ir al Banco Central. Okay, 80% entonces ese diferencial permite pagar bolívares, porque cuando tú ves... pero tendrá que vender dólares en el Mercado Libre. Pero es que además el trabajo... Porque esa conversión no me da a CIMADI no me da ni a DIPRO. Ahora ahí los trabajadores siderúrgicos, cuando tú lo ves a dólares, es muy poco lo que ganan. Nada. Es nada. Es nada. O sea que eso es un Sidor está convertido en algo que es muy extraño como un sistema, no es una empresa, no se está manejando como una empresa. Ese modelo socialista yo no he podido procesarlo porque lo que es un centrifugado de dinero
y de un modelo de trabajo que de verdad nosotros quienes amamos esa empresa y sabemos que se requiere productividad, eficiencia, trabajo para generar bienestar, no lo entendemos, no lo podemos entender. Y tenemos todo para hacer una siderúrgica excelente. ¿Por qué funcionó con los valentinos y no ahora? Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Tenemos sideristas que son muy buenos en dominó, ¿sí? No saben de colada, pero juegan muy bien dominó, ¿sí? Bien, ha sido un verdadero placer conversar contigo, Pedro. Gracias por haber estado en el programa. Vamos a una pausa musical después de esta interesantísima conversación con Pedro Acuña y volvemos para continuar en Bitácora en el día de hoy. Ya vuelvo. Continuamos en Bitácora. En este segmento de precios y economía vamos a poner la lista para echarle un rápido vistazo. Vamos a ver los precios. Saben que esta vez agregué algo allí, puse el cobre para verlos, allí los tienen. No hay mucha variación. Tienen a la izquierda algunos precios de algunos commodities. Tienen también a la derecha, perdón, y a la izquierda los precios de aluminio y los precios del petróleo, que los vamos a ver más adelante. Como ven, no ha habido mucha variación, a pesar de que se está acercando ya el invierno, lo que significa que algunos precios, sobre todo de cereales, van a incrementarse un poco. También el trigo. En esta estación no hay producción, quizás suba un poquito también el azúcar. Me refiero a estos productos porque son los que estamos importando. El país está gastando un poquito menos en este momento de 20.000 millones de dólares en importaciones y por supuesto, como el 70-75% de los alimentos que se consumen en el país son importados, pues tiene mucha importancia los precios de los commodities y de los alimentos a nivel internacional. Ahí tienen la lista, pero quiero hacerle un comentario en relación con economía. En la página Bitácora que publico los viernes en primicia, hoy hago un análisis de lo que pudiera ser una ayuda de un organismo internacional como el FMI y el Fondo Monetario Internacional para nuestro país. No está descartado que el país tenga que acudir al Fondo Monetario Internacional. Por mucho que el gobierno socialista pues reniegue del FMI porque lo considera un organismo dependiente de Estados Unidos. Realmente la situación del país financiera pudiera obligarnos, no es que lo queramos o que lo quiera o no el gobierno, sino que vamos a estar en un momento determinado o pudiéramos estar en un momento determinado obligados a acudir ante el Fondo Monetario Internacional, que no es un organismo que depende de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional no es el Banco Mundial. El Banco Mundial está para ayudar a países desde el punto de vista social, a mejorar su nivel de vida, y depende del Banco Mundial. Depende de las Naciones Unidas, de la ONU. Entonces, pero el Fondo Monetario Internacional no. Este fondo es una caja de ahorro de 174 países. No es Estados Unidos nada más. Tiene un directorio que se elige por mayoría de sus miembros. Estados Unidos es un solo socio. ¿Por qué digo esto? Porque esta semana versiones que salen del Fondo Monetario Internacional señalan que algunos de sus técnicos se han tomado el trabajo de ir preparando lo que sería un plan de ayuda a Venezuela. Aclaran que no es que el gobierno venezolano les ha pedido ayuda, no es que el gobierno del presidente Maduro acudió al fondo, no. Ellos dicen, tenemos que tener un plan para el momento, si llega la petición de ayuda de Venezuela. No que cuando tú me pidas ayuda yo tenga que empezar a preparar un plan, no, ya lo tengo listo. Si tú no me pides nunca ayuda, mejor, pero si me la pides ya yo tengo un plan listo. Este plan es para, según el fondo, para 32.000 millones de dólares por año. Serían 23.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que tiene su fórmula de cálculo, de acuerdo con el PIB, de acuerdo con la cuota que le asigna a cada país miembro, 23.000 millones de dólares del fondo,
más 2.000 millones de dólares de China y 2.000 millones de Rusia, más unos 5.000 millones de dólares que aportarían en conjunto el Estados Unidos y Europa. Eso sumaría los 32.000 millones de dólares. Ya el fondo tiene una definición en principio. Y indagando en las cifras del fondo encontré que a Grecia, que no tiene petróleo, que no produce lo que produce Venezuela, a Grecia le han prestado 7 veces lo que le correspondería. Si el fondo aplica el mismo criterio que a Grecia, tendría que darle a Venezuela 88.000 millones de dólares. Incluso el fondo, sus técnicos, dicen que lo primero que hay que hacer en Venezuela es normalizar las importaciones, porque ellos explican que con el nivel actual no se abastece a la población. Ellos dicen que tiene que ser por lo menos 25.000 millones de dólares, lo mismo que importó Venezuela en el año 2015. Entonces dicen, lo primero que tenemos que hacer es restablecer el nivel normal de importaciones para acabar con el desabastecimiento y mejorar un poco la calidad de vida de la población. Repito, no se trata que el gobierno esté pidiendo la ayuda al fondo, pero yo lo llamé autopista al Fondo Monetario Internacional, autopista al FMI, porque creo que con los pagos que hay que hacer este año, 2018 y 2019, que son 54.000 millones de dólares, ¿de dónde los vamos a sacar? El precio del petróleo lo vamos a ver en el siguiente segmento. Vamos a ver que el precio del petróleo se ancló en 50 dólares y está muy bien para Venezuela. Está 10 dólares por encima de la cuota mínima establecida para el presupuesto del año 2017, que fue 40. No está en 40, está en 50. Pero con 50 no sirve. Y no hay posibilidad por ahora de que eso mejore. De manera que estamos entonces en una situación económica, financiera muy delicada y no descarto que tengamos que ir al Fondo Monetario Internacional, aunque el gobierno pues no le agrade mucho. Vamos a cambiar de tema para continuar con Bitácora Industrial. Vamos a ver la claqueta. Es que el tema del petróleo está muy ligado, por supuesto, nosotros somos un país monoexportador, nuestro único producto de exportación es el petróleo. Por eso cuando hablamos de economía y de finanzas tenemos forzosamente que tratar el tema petrolero. Vamos a poner de una vez los precios, la lista, ahí lo tienen. Bajaron un poco esta semana, en estos días, empezó la semana bien, pero bajaron. Luego les explico por qué. West Texas 52.57, el Brent es 59.17, su nivel estable es el 60, la OPEP está en 56.45 y Venezuela está en 50.56. Siempre van a haber unos 5, 6 dólares, 7 dólares menos de la OPEP, del barril de la OPEP respecto del barril de Venezuela. Nosotros tenemos un componente un poco más pesado, los crudos venezolanos son un poco más pesados que la composición de la cesta de la OPEP, por eso siempre vamos a estar un poquito por debajo. El Brent debería estar en 60. Cuando el Brent llegue a 60, nosotros pudiéramos estar aspirando a 52, 53 dólares. Pero bueno, ¿qué está pasando en el mundo petrolero en este momento? El presidente Putin, que fue el último que se anotó en el acuerdo de recorte, sorprendió a medio mundo esta semana cuando le propusieron extender el acuerdo de recorte de abril a julio, el presidente Putin dijo no me gusta julio, vamos a llevarlo hasta diciembre del año que viene. Todo el mundo quedó sorprendido. Dijo, no, vamos de una vez a aprobar. Fíjense ustedes, y el presidente Putin no es miembro de la OPEP, Rusia no es miembro de la OPEP. Dijo de una vez, vamos a llevar el acuerdo de recorte hasta diciembre, y todo el mundo quedó estupefacto porque no esperaban una proposición de ese tipo. Esto, por supuesto, va a tener su repercusión en los mercados internacionales que vamos a seguir analizando después de esta pausa comercial. Ya vuelvo.
Continuamos en Bitácora. Bueno, este planteamiento, esta sugerencia del presidente Vladimir Putin sorprendió a todo el mundo, pero es muy bueno para los mercados. Que de una vez la OPEP y sus socios en el acuerdo, es decir, los otros 12 países que se sumaron al acuerdo, prolonguen de una vez el recorte hasta diciembre. Estamos hablando de 1.700.000 barriles menos. Pero también hay que tomar en cuenta que Arabia Saudita, por su propia cuenta, decidió bajar las exportaciones hacia Asia para contrarrestar un poco el aumento de producción en Estados Unidos. De manera que no se puede ser pesimista en los mercados por ahora. Estamos hablando de que los mercados en este momento están un poco equilibrados. Si no hay ninguna perturbación, pudiéramos llegar hasta final del año con los precios actuales. Recuerden siempre que para los países árabes, 50, 55 dólares el barril de la OPEP es bueno. Nosotros, por supuesto, aspiramos que llegue a 100 porque tenemos problemas financieros en Venezuela y muy serios. Pero para los árabes que no tienen deuda externa, las reservas internacionales de Arabia Saudita son de 750.000 millones de dólares. Ya me dirán ustedes, ellos no necesitan que el barril de petróleo esté en 100 dólares. Si está en 50, pues está bien, si está en 55, igual. De manera que, por ahora, pues, podemos estar hasta cierto punto tranquilos con los mercados petroleros mundiales. Vamos a cambiar de tema ahora. Innovación tecnológica es un segmento que a mucha gente le agrada porque, bueno, siempre traemos novedades y en este caso le vamos a hablar del tema de los teléfonos celulares. Esto porque en estas últimas semanas, quizás meses, estamos teniendo muchos problemas con la telefonía celular. Uno llama, no cae, tienes a la persona al lado, el teléfono está desocupado pero te suena ocupado, o simplemente no puede localizar el suscriptor, etcétera, etcétera. No salen las llamadas, se demoran mucho, hay problemas incluso con WhatsApp. Todo esto, he hablado con algunos técnicos y me dicen que el problema es que no se están haciendo las inversiones necesarias en dólares para reponer los equipos de las redes que se dañan. Aparte de eso, tenemos una tecnología todavía 3G. Este año, a principio, en febrero, el gobierno suscribió un convenio con 2 empresas chinas para ir a la 4G, la tecnología 4G. La están instalando, pero en muchas áreas del país están en 3. Y como vamos a ver en los micros que vamos a presentar a continuación, ya el mundo sigue avanzando. Incluso en este momento hay teléfonos que usted compra en el exterior, incluso en Venezuela, y resulta que usted no puede utilizar todas las aplicaciones porque el teléfono las tiene, pero las redes no. La tecnología 3G no las tiene. Vamos a rodar el primer micro para comenzar a hablar de este tema. Por fin ya sabemos qué es lo que va a hacer el 5G, cuál es la experiencia que vamos a tener utilizando 5G cuando finalmente sea lanzado. Y las noticias son las siguientes. Este va a ser confirmado, ratificado en noviembre, este próximo noviembre del 2017. Y aquí van los detalles técnicos que los hemos puesto un poquito más fáciles para que todo el mundo los pueda entender. Las proveedoras, o sea, quienes le dan a ustedes el servicio, y le dan a todos nosotros el servicio de comunicación, deberán de tener un espectro, o sea, las frecuencias de comunicación, un mínimo de 100 MHz y lo pueden llevar hasta 1 GHz donde sea posible. Esto lo que significa es que la cantidad de carriles para transmitir toda la información y conectar a todos sus clientes debe de ser mayor, más amplia, por ende para poder acomodar una mayor velocidad de conexión, que al final de este reporte les voy a decir cuánto es la velocidad a la cual te vas a poder conectar. Al menos cada base, cada punto, cada célula, cada conjunto de antenas en una torre debe de manejar 20 gigabits por segundo de conexión, y lo que conecte esa torre a la red en general debe de manejar una conectividad de 10 gigabits por segundo. En comparación con el LTE actual es 1 gigabit por segundo, así que esto es un aumento considerable del manejo de tráfico versus 1 gigabit por segundo del LTE actual. ¿Cuántos equipos se pueden conectar simultáneamente a una célula bajo 5G? 5G debe de permitir la conexión de al menos 1 millón de dispositivos por 0.38 millas cuadradas. En menos de 1 milla cuadrada deben de conectarse, y esto es 1 kilómetro cuadrado,
deben de conectarse 1 millón de dispositivos. Ahora, tú pensarás, ¿cómo van a meter tanta gente en tan poco espacio? No pienses en personas, piensa en dispositivos, cosas, el Internet de las cosas, semáforos inteligentes, automóviles que están conectados, los automóviles en sí, no las personas que van dentro del automóvil, dispositivos para el orden público, dispositivos de seguridad, dispositivos de medicina, en fin, 1 millón de dispositivos deben de poder conectarse a una célula 5G sin ningún tipo de problema en un espacio relativamente limitado. ¿Y cuán rápido te puedes mover utilizando una conexión 5G? La nueva especificación dice que puedes estar en movimiento hasta 500 kilómetros o 310 millas por hora y vas a tener una buena conexión a la red 5G. Esto es fantástico para personas que viajan en tren, particularmente los trenes de alta velocidad. Esto debe permitir una buena conexión aún a esa velocidad de traslación. Bueno, en Venezuela no tenemos trenes de alta velocidad y en los aviones no nos permiten usar los celulares porque interfieren con los sistemas del avión. Pero lo importante es, fíjense, 1 millón de conexiones en 1 kilómetro cuadrado. En algunas ciudades de Venezuela, y aquí pasa en Altavista, usted está en Altavista y usted trata de comunicarse y usted no le va a caer la llamada. ¿Por qué? Porque la celda está saturada por la densidad de los centros comerciales de Altavista, porque tenemos una tecnología 3G. Pero además, cuando aumente la velocidad de transmisión de datos, la llamada usted la va a poder cortar más rápido, no necesita estar conectado mucho rato. Y esto es una gran ventaja para facilitar las comunicaciones. Pero usted dirá, bueno, pero con 5G no me va a durar nada la batería. Vamos a ver el próximo micro rápidamente porque ¿qué va a pasar? Usted dirá, bueno, mientras más aplicaciones tengo, menos me va a durar la batería. No es así. Vamos a ver el micro entonces para ver cómo se relaciona esto con la batería. La eficiencia energética, ¿cuánto impacto va a tener una red 5G en mis equipos, en mis celulares, etcétera, etcétera? ¿Voy a necesitar baterías más grandes? Bueno, pues la especificación 5G indica que el radio, que es lo que te conecta a la red celular, debe de moverse o debe de cambiar del modo de transmisión de 100% a una potencia de un 100% a un modo de ahorro de batería en tan solo 10 milisegundos. Esta rapidez significa que cualquier cambio en cuanto a cobertura o en situaciones que determinan el tipo de conectividad que tú estás teniendo, pues esto debe de ahorrar batería y por ende no impactar negativamente lo que conocemos como la duración de los equipos bajo funcionamiento cuando están conectados a una red móvil. Bien, bueno, ya sabemos esto, pero además quiero decirles que hay equipos de iPhone de tecnología avanzada que se carga la batería en solo 20 minutos. Este segmento lo quisimos presentar para que vean cómo podemos ir mejorando con nuevas tecnologías la comunicación a través de los teléfonos celulares. Pero se me terminó el tiempo. Gracias por su sintonía. Los invito para el próximo viernes para una nueva bitácora industrial. Que pasen un buen fin de semana.